de qué y por qué ha pagado José María Aznar 35.544,89 dólares, porque se paga en dólares americanos al bufete de equipo económico. Lo que hay aquí es, dice Hacienda, un entramado económico por el que se paga y a cambio se legisla. Caso Cristóbal Montoro, 7 años de tranquila instrucción. Y hoy conocemos el informe de la Agencia Tributaria sobre el caso Montoro. Mañaneros ha tenido acceso a ese informe que empezaba a publicarse el viernes a última hora y que tela. Lo que dice es que las empresas pagaban para que les hicieran las leyes. Las leyes no se hacían con el voto de los ciudadanos, sino con el pago de compañías. Las empresas se compraban la ley a través de pagos al bufete presuntamente de Cristóbal Montoro. 35,5 millones pagados para que les haya leyes ad hoc, para que se les hagan leyes ad hoc. 35,5 millones. Y se identifican 2 sectores, pero la agencia tributaria, Hacienda, pide investigar más. Pedro Gómez, porque se identifican empresas sanitarias, pero se identifican sobre todo empresas gasistas. Es que ese informe de más de 250 páginas da muchísima información sobre cómo trabajaba ese bufete, ese despacho económico que creó Cristóbal Montoro. Aseguran que se trabajaba como un lobby empresarial, que lo único que hacía era contactar empresas con el ministerio para modificar leyes, y calcula que al final, en esos 5 años, se recaudaron hasta 35 millones de euros. Por ejemplo, simplemente las gasísticas, que en un principio se calculaba que habrían pagado en torno a 600.000 euros por esas modificaciones que les beneficiaban en cuanto a impuestos, ahora se eleva hasta 1 millón de euros. Pero dice Hacienda que no se descarta que haya más pagos, porque en línea a lo que decía la Fiscalía que está investigando este caso, falta muchísima documentación. Hay cantidades superiores o en torno a los 10 millones de euros de movimientos que no se tienen localizados, ni el origen ni el destino. Y además esos beneficios, esos ingresos luego se repartían, dicen, de manera llamativa entre socios, ex-socios, cónyuges y sociedades mercantiles de las que tampoco se tienen datos. Es más, no se llegan a tener los datos bancarios ni siquiera de Cristóbal Montoro o de su hermano. Por eso critican y denuncian la carestía de información que han recibido durante todo este tiempo y solicitan requerimientos tanto a las cuentas bancarias que estaban localizadas para equipo económico como para cuentas en el extranjero. En castellano, Hacienda denuncia un muro de ocultación en el caso Montoro, del que fuera ministro de Hacienda. Lo que dice la agencia tributaria es tremendo. Lo que dice es que un ex ministro de Hacienda crea un entramado societario de tal calibre que hace imposible seguir el rastro del dinero, porque identifica hasta 150 cheques por valor de 2 millones de euros de origen desconocido, en lo que Hacienda, dice la agencia tributaria, identifica como un mecanismo por el que el dinero entra a equipo económico, el bufete de Montoro, y Hacienda, la Hacienda de Montoro, te hace una ley a medida. Las empresas pagan y el ministerio cumple. Hace leyes ad hoc. Esto es lo que dice la agencia tributaria, que señala un muro de silencio en todos los frentes. Porque, por ejemplo, esto es lo que no se localiza. No se sabe que en el Banco Gallego hay 4.400.000 euros en pagos no identificados. Simplemente se dice transferencia, transferencia, transferencia. En la Caja Rural de Jaén hay otro 1.600.000. En el que tampoco se dice cuál es el origen. 400.000 en Caja Rural Sur, 2,5 millones en BBVA, medio millón en Santander. Cuando uno hace la suma, son 9-10 millones de euros de origen desconocido, que no se pueden identificar. La agencia tributaria es incapaz. Hay un muro bancario de tal calibre que, cuando se pregunta quién es el titular de ciertas cuentas, ING identifica 8, pero 3
están sin identificar. Unicaja identifica 5, 3 están sin identificar. Ibercaja identifica 10, 9 están sin identificar. Lo que hay es un entramado societario para evitar que se sepa que Montoro y asociados está detrás de todo esto. Y cheques y pagos que tienen muy difícil explicación. Esto es parte de la memoria de la agencia tributaria. ¿De qué y por qué ha pagado José María Aznar 35.544,89 dólares? Porque se paga en dólares americanos al bufete de equipo económico. Lo que hay aquí es, dice Hacienda, un entramado económico por el que se paga y a cambio se legisla. Hacienda describe una red financiera en el caso Montoro, cuyo fin era ocultar el destino del dinero. Hubo que poner un cebo, claro, es que esto si no, no funciona. En total, más de 35 millones de euros en pagos fraccionados y en distintas cuentas que después se repartían entre socios, ex-socios, cónyuges y sociedades. Se actúa contra ellos. De esa cantidad, el fisco recalcula la cifra que pagaron las gasísticas para obtener beneficios legislativos. Aumenta ahora presuntamente hasta casi 1 millón de euros y no descartan que esa cifra pueda crecer cuando accedan a la documentación que falta. Ahora no se presentan porque saben que las consecuencias pueden ser dramáticas, ¿no? Una investigación muy complicada según Hacienda, no solo por la mezcolanza de fondos y la ausencia de información bancaria, sino por la gran cantidad de movimientos de dinero que no tienen ni referencia ni explicación. ¿A usted le parece mal eso? De hecho, hay cerca de 10 millones de euros cuyo origen o destino se desconoce y se solicita una comisión rogatoria a Estados Unidos y Alemania para poder seguir rastreando el dinero. El Ministerio de Hacienda va a llegar hasta el final. El informe describe a Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro Montoro, como un lobby de influencia en el ministerio. Gracias a sus contactos, las empresas pagaban presuntamente según se iban superando los trámites legislativos e incluso se vanagloriaban de ello. Una borrachera de gasto público. Además, Hacienda se queja de que no se han aportado los datos bancarios de Cristóbal Montoro, su hermano Ricardo, la subsecretaria de Hacienda Pilar Platero, Luis de Guindos y una de las sociedades donde fueron a parar parte de los fondos. Esto de verdad es una cosa fantástica. ¿Cuántas irregularidades acabaremos conociendo del despacho económico de Montoro? Pedro Águeda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pedro, el informe de Hacienda es contundente, son 250 folios, es una cosa ¿con qué? Con el retrato de compraventa de leyes. Sí, el fondo de la cuestión es ese. Estáis explicando que hay mucha opacidad respecto a la actividad económica de Equipo Económico y lo que los investigadores tratarían de determinar, porque esa es la sospecha, es que Cristóbal Montoro, entre ser ministro de Hacienda del gobierno de Aznar y ser ministro de Hacienda del gobierno de Rajoy, fundó este despacho. Él argumenta que cuando volvió al gobierno con Rajoy se desvinculó por completo del despacho. Pero claro, como hay movimientos de fondos de ese despacho después de que él se fuera, cuando ya estaba otra vez en el gobierno, y ese despacho cobraba, por ejemplo, y este es el centro de la investigación, del sector gasístico para obtener cambios en las leyes que le beneficiaban, ¿pudo Cristóbal Montoro, a través de esa contabilidad opaca, cobrar de Equipo Económico, aunque no estuviera formalmente vinculado ya a él? Pues eso es lo que tratan, entre otras muchas cuestiones, de determinar los investigadores. Pedro, es sorprendente la cuantía y es sorprendente la opacidad, porque la cuantía en gasistas, por ejemplo, eran 600, acaba de ser más de 1 millón. Tenemos 35,5 millones en pagos y tenemos pagos que todavía no conocemos porque los bancos no reportan más que el término transferencia. Sí, y aquí una frustración. Lo único que se está investigando en el juzgado número 4 de Tarragona es el favor que se habría hecho a las gasísticas a cambio de dinero de interferir en el Ministerio de Hacienda, en el gobierno de Mariano Rajoy, para cambiar 2 leyes que les beneficiaban de forma millonaria a ese sector fiscalmente, y a cambio de eso, pues, Equipo Económico recibía una cantidad. El correo que encuentran los Mossos d'Esquadra en 2017 de forma casual dice eso: dejaos de tocar gente en Madrid, con quien hay que hablar es con Equipo Económico, que tiene vía directa con el ministro Montoro. Para eso
Para eso fundó ese despacho, aunque él dice que ya se había ido. Entonces, se investigan ese 1.000.000 de euros de las gasísticas a cambio de beneficiarse, pero en la investigación han aflorado constructoras, el sector del juego. Equipo Económico era una especie, y eso los periodistas de economía de aquella época lo saben perfectamente, de gobierno subcontratado en cuanto a lo que se refería al Ministerio de Hacienda. Para saber por dónde iba a ir las políticas fiscales de Montoro, había que preguntar a la gente que estaba en su despacho. Por cierto, gente que tenía una puerta rotatoria entre el Ministerio de Hacienda y Equipo Económico, tanto en el gobierno de Aznar como después con el gobierno de Rajoy. Si le preguntas a uno de los viejos periodistas económicos del país, yo te voy a decir, Águeda, en aquel momento, el secretario de Estado, que era Menéndez, tenía tal puerta giratoria que los periodistas económicos le conocíamos como Treméndez. Era absolutamente escandaloso aquello. Voy a volver contigo enseguida, Águeda. Pero efectivamente, dice Águeda, una de las claves de todo esto, 7 años después. Estamos conociendo 7 años más tarde, porque la investigación aquí está siendo especialmente lenta. 7 años después estamos conociendo lo que estamos conociendo. Y esta lentitud beneficia a círculos muy concretos. Adela, vamos a revisarlos porque algunos de ellos están teniendo una fortuna judicial excelente. Sí, vamos a ir con esos plazos y con esos beneficios que especialmente en algunos casos sí que irían en el círculo de Isabel Díaz Ayuso. Se traducen años de instrucción. Vamos con el caso Montoro, tú lo has dicho, acusado de cobrar por hacer reformas legislativas a medida, empresas gasísticas. Tras más de 7 años de instrucción, el juez vuelve a prorrogar ese proceso. Avanzamos, otro nombre propio. Ana Millán, número 3 del Partido Popular de Madrid, vicesecretaria de organización de Isabel Díaz Ayuso, imputada desde el año 2022 por 4 delitos de corrupción. La investigación, fijaros, es antigua, que ya hablamos del caso Púnica. Los primeros indicios contra ella se remontarían al año 2016. Durante la instrucción, la jueza llamó como testigo al marido de Millán, pero al parecer fue imposible localizarle tras varios requerimientos. La cosa es que la próxima citación es para junio del año 2026. Y uno más, empresario, comisionista, pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, lleva aproximadamente 2 años imputado por fraude fiscal y falsificación de documentos. Tardó 1 año en declarar como investigado y el juicio no se celebrará previsiblemente hasta el año 2027. Pedro Águeda, aquí ha habido hasta quejas. La Fiscalía ha protestado por informes de la UCO que decía eran extraordinariamente frágiles y extraordinariamente débiles. ¿Te estás refiriendo, Javier, a alguno de los casos que hemos hablado en este momento? En este caso Montoro, en el caso Montoro, te decía. Montoro, sí. No, el caso Montoro es paradigmático. Aquí nos encontramos con algo insospechado. Quien está impulsando el caso son los Mossos d'Esquadra, que encontraron ese correo del que hablábamos antes con, digamos, la prueba del delito, de donde se empieza a tirar, y la agencia tributaria y la fiscal del caso. Pero eso no quiere decir que la fiscal del caso esté arropada por sus jueces. El fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, que últimamente sale mucho en las informaciones por impulsar de forma decidida, por ejemplo, casos como de corrupción, como el caso Cerdán, no ve caso en Equipo Económico. Cree que se hacían una actuación de lobby perfectamente legítima. Y en cualquier caso, lo que ha cortado de raíz es una vía de investigación en la que el pasado verano estuvimos insistiendo de forma muy intensa, que es la utilización que hizo Montoro de la información confidencial del Ministerio de Hacienda, probablemente la más poderosa que hay para atacar a tus adversarios, para hacer eso, atacar adversarios internos del Partido Popular y externos, enemigos políticos. Esa vía de la investigación ha sido radicada, expulsada de la investigación por orden de la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción. El juez no ha tenido más remedio que hacer caso a eso que le pedía la Fiscalía y nos estamos centrando únicamente en los beneficios que habrían obtenido del cambio de leyes de las empresas del sector gasístico, ni siquiera otras empresas como el sector de la construcción o del juego que decíamos antes. Pedro Águeda, cuídate, gracias y un abrazo. Gracias, un abrazo. Telegrafía aquí, por favor.
sigue bajo secreto de sumario y que yo creo que hay que confiar en la justicia. Es verdad que las indagaciones se han constreñido a determinados temas, pero yo creo que la clave, lo decía Pedro Águeda, o sea, hay que saber si realmente hay dinero que cobró Montoro por ese tipo de actuaciones de equipo económico. Y si ese dinero se descubre, pues bueno, está claro lo que ha pasado. Yo creo que estamos presuntamente ante quizás el caso de corrupción más grave de nuestro país, porque hemos visto de distintos partidos políticos, tanto del PSOE como del PP, de unos y otros que se llevaban mordidas, que se beneficiaban, que había corruptoras, pero es que aquí estamos hablando de nuestras leyes, de la democracia en venta. Pero aquí el problema, Sara, es que estas comisiones pueden haber sido legales, ese es el problema. Pero si el problema de esto es que no estamos hablando del Koldo de turno o de la Gürtel, que ya bastante grave es, y seguramente lo de Koldo también. Estamos hablando de que había gente que se podía pagar unas leyes, de que había gente que entraba en el despacho de un ministro o de varios y ponía sobre la mesa qué quería para beneficiar a su empresa y se pagaba. Mientras en este país todos vale igual nuestro voto, toda persona vale igual nuestro voto, había algunos que si tenían mucha más pasta que el resto de la ciudadanía podían legislar. Y esto es gravísimo. Ahora mismo tenemos esto, a los amantes del cronómetro, 7 años de investigación, novedades en los tribunales e informe de Hacienda. Lo digo porque hay otras novedades que salpican hoy al Partido Socialista. Y son, como les adelantó Mañaneros 360. La víctima de acoso en Móstoles va a llevar a los tribunales al Partido Popular como organización, además de a los que protagonizaron ese presunto acoso. Lo va a hacer tan pronto como mañana. Pedro Gómez, ¿qué sabemos? Pues es lo que nos acaba de confirmar la representación legal de esa concejala de Móstoles, que mañana será el día en el que finalmente presenten esa denuncia contra el alcalde de Móstoles y contra el Partido Popular. No han querido adelantar los detalles que llevarán en esa denuncia, pero será mañana cuando finalmente presenten en los juzgados la denuncia contra el alcalde de Móstoles y contra la organización de Génova 13. Pedro, aquí hay denuncia contra el alcalde, pero esto es importante lo que estás diciendo, también contra el Partido Popular como persona jurídica. Sí, porque recordemos que de esos audios y de esas informaciones que hemos podido analizar y escuchar aquí en Mañaneros 360, el abogado también aseguraba que la víctima, la presunta víctima, se había sentido coaccionada a no llevar a cabo acciones judiciales, que le habían dicho que lo parase. Por eso también se va a interponer esa denuncia contra el Partido Popular. Ya veremos en qué términos, si va por coacciones o por omisión de perseguir el delito, puesto que ella había puesto sobre la mesa no solo de manera verbal, sino también de manera escrita, esas presuntas agresiones sexuales, y el Partido Popular de Madrid no llevó a cabo ninguna iniciativa contra el alcalde de Móstoles. Ojo a esto, porque esto ya no es una denuncia contra un presunto acosador. Esto es una denuncia contra un partido por presunto encubrimiento. El abogado de esa víctima decía eso, lo adelantaba aquí en Mañaneros 360. Trasladaremos al juzgado el que el Partido Popular no hizo nada durante 8 meses para investigar estos hechos. Nosotros vamos a plantear la responsabilidad del Partido Popular como responsable de este ilícito, de forma común con la del autor. Esta ahora mismo es Losada la última clave, y el Partido Popular como persona jurídica va a ser denunciado. Bueno, es que tiene que ser denunciado. Es que es evidente que en las explicaciones, pseudoexplicaciones que nos ha dado el Partido Popular, hemos podido comprobar 2 cosas. Una, es el mismo argumentario, exactamente el argumentario que hace 20 años, cuando el caso Nevenka en Ponferrada. Culpabilizar a la víctima, demonizar a la víctima, presentarla como una mujer ambiciosa, fría, calculadora, dispuesta a utilizar todos sus artes y toda su brujería para seducir a un hombre bueno, listo y honrado que no había hecho otra cosa en la vida más que darle oportunidades.
Es decir, exactamente el mismo argumentario, 20 años después, pues todas las explicaciones que hemos recibido sobre las garantías de la víctima, sobre si hubo expediente, no hubo expediente, cómo se realizó, lo único que generan es una enorme duda en torno a si se respetaron los derechos de esta militante y si se le puede llamar realmente expediente informativo dentro de un partido a un trámite en el cual no se le da audiencia a una de las partes, solo se le da audiencia a la parte que en teoría debe responder de unas acusaciones a las que no se le da, a la parte que las formula no se le da la oportunidad de defenderlas y de demostrarlas. Estaríamos hablando en todo caso de un expediente que no respeta los mínimos de legalidad. Y te recuerdo que los partidos políticos son entidades de derecho público que tienen que responder a unas determinadas normas. No pueden abrir y cerrar expedientes alegremente. Tienen que respetar la ley y tienen que garantizar en todo momento los derechos de sus militantes. Y es evidente que con la información que nos ha dado el Partido Popular, los derechos de esta militante no han sido respetados. No se le ha dado audiencia, no se ha garantizado un proceso imparcial y no se le ha dado la oportunidad de aportar todos aquellos elementos de prueba que considerara convenientes. Se hizo un expediente paripé, un expediente pro forma, simplemente para exonerar al alcalde. Y no queremos entrar ya, Javier, en las preguntas que se hacía Alfonso Serrano sobre cómo ligas tú o cómo liga él. Losada, cuídate, gracias y un abrazo. Gracias, Javier. Buenos días. Ojo a esto porque ese acoso, ese caso de presunto acoso, esto acaba de subir un listón. Esto ya no es un problema de un alcalde. Esto ya no es un problema de Móstoles, esto ya no es un problema de Ayuso. Esto es un problema del Partido Popular y de una Ayuso que sigue diciendo que todo esto es un montaje contra ella, que la víctima es Ayuso. Se han fabricado esta semana, justo en el día en el que comparecía Salazar en el Senado para hablar de todo lo que ha acontecido en la Moncloa. Con nosotros no cuenten para desprestigiar, desguazar la vida de una persona y luego cuando el juez sentencie pedir o no disculpas, eso sí, en la página par entre los crucigramas de una sección de un periódico. Lo adelantó aquí el abogado, ¿eh? Esto es un problema ya para el Partido Popular. Hombre, es que están banalizando una situación gravísima y están victimizando de nuevo a la víctima. Y yo, no, de verdad, la estrategia que están siguiendo de comunicación con este tema no la entiendo. Me parece absolutamente suicida. Y, por supuesto, hombre, el Partido Popular, claro que tiene que responder, evidentemente. La víctima es una situación dramática, porque claro, ha pedido auxilio, no se le ha hecho caso, se le ha dado. ¿no? Y tiene que llegar... Estáis diciendo política de comunicación, porque efectivamente la guinda fue aquel tú como ligas. Claro. Ella dice que no tiene dice. Me plantea eso. Eso no entra ya que un superior. ¿Tú cómo ligas? Pregunto. Sí. Claro. Es que estamos en duda. Hay una desconexión absoluta en estas declaraciones, la vemos, entre lo que significa relaciones entre compañeros que hay en todas partes y luego el no consentimiento, claro, el acoso. Entonces yo creo que están aquí muy lejos de la realidad y insisto en la idea anterior, que bueno, pues que la justicia ponga todo en su sitio. El problema es que aquí tenemos a una víctima que denuncia en el Partido Popular, se la ignora, se la echa, se le pide que se calle, se la humilla y cuando sale este caso a la luz por una investigación periodística, tenemos al número 2 confundiendo el acoso sexual con un ligoteo, a la número 3 de la señora Ayuso en audios grabada con infamias y con comentarios como vete a casa con tu marido, cállate, en el PP soportamos mucho y hay que aguantar y hay que estar. Y a la número 1 a la señora Ayuso ignorando y humillando a las víctimas, pero además al PP de Madrid filtrando algunos datos o poniendo en la palestra que es peor a la víctima de acoso sexual, porque se la ha puesto en la palestra, se la ha señalado y se la ha humillado públicamente. O sea que quizás es el escándalo más grave sexualmente que hemos tenido en este país, no por la víctima, sino por el trato a la víctima. Hoy esto es lo que tenemos y esta es la penúltima hora en los tribunales. Hay otra y es importante.